Hola, a quienes se conectan con Quentich. Les damos la bienvenida a nuestro espacio para contar, conectar y reflexionar sobre el sistema educativo actual en el mundo. Quentich, así nos encuentran en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o aplicaciones móviles como iVoox, Spotify, Google Podcast y por supuesto en nuestra página www.quentich.com. Les habla Gina Villalba. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro quinto podcast. Esto es Quentich. Enseña, cuenta y comparte. Este capítulo se está grabando en un momento retador para la humanidad. En el equipo Quentich estamos diseñando una serie de episodios que nos ayuden a entender el impacto del COVID-19 en la educación. Cómo el quédate en casa afecta nuestro bolsillo. En esta ocasión hablaremos sobre educación financiera, la situación económica mundial y específicamente la de los profesores y quienes en general desarrollan su trabajo en el sector educativo. Adicionalmente, tendremos una breve tertulia sobre educación financiera en tiempos de pandemia. Hoy nos acompañan varios profes de Iberoamérica: Magdalena Yasso, alumni de Enseña por México; Silvana Gambini, alumni de Enseña Perú; Cristina Hernández, alumni de Enseña por Colombia; y Guillermo da Silva, alumni de Ensina Brasil. Profes, gracias por aceptar esta invitación. Un saludo desde México, me llamo Magdalena Jasso Yebra, de profesión economista, actualmente trabajo en Gobierno Federal para la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. También soy voluntaria en una asociación que se llama RUGE. Esta es una organización sin fines de lucro que busca generar espacios donde los jóvenes puedan potenciar sus habilidades blandas, el trabajo en equipo, resolución de conflictos y liderazgo a través de talleres y conferencias específicos de acuerdo a sus edades, también para que ellos puedan realizar proyectos sociales. Mi nombre es Silvana Gambini Piminchumo, ingeniera comercial de profesión. Soy especialista en temas de innovación y service design. Estuve a cargo del piloto del programa Multiactor Salud Financiera desde la escuela que estuvimos impulsando aquí en Enseña Perú a través de una alianza con una microfinanciera. Hemos estado trabajando todo un programa formativo enfocado a los maestros, a los padres de familia, con la intención de poder desarrollar espacios donde nuestros estudiantes puedan tomar y ejercitar esta toma de decisiones relacionadas al dinero. Mi nombre es Cristina Hernández, saludo desde Hospitalet en España. En octubre del 2018 recibí una beca y vine a estudiar un máster de microfinanzas e inclusión financiera en la Universidad Autónoma de Madrid. Hicimos una recopilación de estudios que analizan el impacto de los programas en educación financiera a nivel mundial. Incorporamos la necesidad de abordar medidas de comportamiento financiero, habilidades socioemocionales relacionadas con el dinero, como la determinación, resiliencia, autoestima, pensamiento crítico, dentro de esos indicadores que engloban la salud financiera creados por Financial Health Network. Esto servirá para crear programas de educación financiera más adaptados a las necesidades de las personas. Mi nombre es Guillermo, pero puedes llamarme de Guillo. Soy de Brasil, soy alumni de la red Ensina Brasil. Yo soy profesor de matemática. Tengo la educación financiera como una pasión para mí. Tengo un proyecto que se llama Da Minha Grana Cuido Eu. Del dinero cuido yo. Pero grana es como una forma informal de decir dinero en portugués, en Brasil. Hay dos áreas, que es una área personal en que tengo un curso rápido, accesible para educación financiera para iniciantes, y también yo tengo el proyecto escolar, leciono educación financiera dentro de la matemática, en como trabajo por porcentaje, los gráficos, las tablas, todo en la clase, y al mismo tiempo yo intento envolver la familia de los estudiantes. Nadie estaba preparado para esta recesión económica y a raíz de esto se acentúan desigualdades. Pensamos, por ejemplo, en personas con empleos fijos y sueldos congelados o personas cuyo trabajo es informal y dependen del día a día. En cuanto al sector educativo, ¿a quiénes afecta más esta crisis? Tenemos alrededor de 37 millones de estudiantes en México, los cuales ahorita están tomando clase desde casa. Se inició una estrategia donde el contenido académico se transmite por televisión abierta, pero no hay quien dé seguimiento a las lecciones en casa, porque los padres al final del día pues no son profesores en la mayor parte de los casos. A pesar de que estamos en el siglo XXI, no se ha formalizado una estrategia adicional para poder impartir clases que no sean presenciales.
Además, otra cosa que afecta muchísimo esta crisis es a las familias, porque estas se quedan sin un sueldo diario por causa del aislamiento por la pandemia, y sus actividades laborales son en comercios pequeños, donde la venta de sus productos es lo que les garantiza el sustento. Eso hace un poco más complicada la situación en casa, que es como más fuerte para los estudiantes que están inmersos en casa también. Las familias son muy susceptibles en este momento para el crimen organizado, ya que México es uno de los países con mayor problemas en violencia, pues estas organizaciones no dejan de operar ni en tiempos de COVID-19. Se vuelven atractivas para las familias o las personas que no tienen ahora un empleo y tienen necesidad de conseguir dinero para sus familias. Eso incluye a los estudiantes. Parte importante de esta crisis es cómo hacemos para que los jóvenes no caigan en el mercado ilegal. Es uno de los grandes retos en México. En el caso de Perú, creo que las poblaciones son bastante similares en cuanto a vulnerabilidad. De hecho, la informalidad bordea el 40% aquí. Son personas que efectivamente viven del día a día. Por ende, la vulnerabilidad es trasladada a nuestros estudiantes. Pero también creo que una población bastante vulnerable y que a veces está invisibilizada es lo que tradicionalmente se llama la clase media. Aquellos que actualmente están trabajando, tienen una remuneración, pero pertenecen a esta población inmersa en el microempresariado, pero que actualmente están comenzando a generar estas licencias sin goce de haber. Ya esta ley está comenzándose a aplicar mucho y a brindarles a estas personas estas licencias por 90 días, porque definitivamente no hay forma de generar ingresos. Es una población que realmente de un momento a otro va a comenzar a sentir los estragos de esta crisis y que se suma ya a la población informal, que vive el día a día. Y otra población también que es relevante, que quisiera mencionar, es justo con la que tuvimos con mucho contacto a raíz del programa de salud financiera desde la escuela, fueron los maestros de escuelas privadas. Tenían realmente grandes retos en cuanto a la forma de cómo estaban contratados. Los fondos de subsidio, o mejor dicho, los fondos que son depositados anualmente para que sirvan de fondo de emergencia una vez que dejen de trabajar, eran utilizados todos los eneros porque dejaban de trabajar en diciembre y se les recontrataba en febrero. Ellos no cuentan con este fondo para seguir adelante. Se les suma que les están pidiendo que hagan clases virtuales, que aquí en Perú se está pidiendo que se reduzcan las pensiones porque están dando esas clases virtuales, o en algunos otros casos por la precariedad de estas mismas, no pueden brindar esas clases virtuales. Realmente hay un gran reto de por medio y todo eso lo están viendo nuestros estudiantes. Entonces ahí también la pregunta es cómo logramos conversar con ellos sobre esto. PMI en el 2019 ha planteado que iba a haber una recesión. Esta crisis, de hecho, se estaba esperando. No se esperaba de esta manera. Va a sacar a la luz muchísimas desigualdades. Esto es apenas el principio de un cambio estructural en el sistema económico mundial. Hay que estructurar un sistema en donde podamos generar más cooperación en vez que competencia. Como profesor estoy muy preocupado con mis estudiantes porque yo soy profesor de una escuela pública acá y yo creo que cuanto al sector educativo son los más afectados porque, por ejemplo, donde vivo, que es Caruaru, en Pernambuco, las escuelas particulares ya están acostumbradas a usar las tecnologías digitales y las escuelas públicas no. El futuro está como comprometido en esa parte porque estamos teniendo como más distancia de los estudiantes de escuelas particulares y los estudiantes de escuelas públicas. He leído también un artículo que dije lo siguiente, por ejemplo, muchos estudiantes no ven sentido en la escuela. Y con esta crisis, esto está como se aumentando, se agravando. ¿Por qué? Porque están distantes de la escuela. Estamos intentando como a crear la conexión con los estudiantes y la escuela, y ahora llega esta crisis. Entonces, los estudiantes ahora, qué bueno, estoy en casa, no necesito de nada, la escuela no hace sentido. Yo intento hacer cosas nuevas, como necesito descubrir plataformas y necesito llegar hasta los estudiantes. Si no, como yo creo que la desigualdad en Brasil, en muchos países, va a crecer mucho más de lo que ya estaba creciendo. Creo que los más afectados actualmente son los estudiantes, principalmente de la escuela pública de acá. Y ellos no saben de eso por ahora, no tienen la noción, infelizmente. Tenemos de fondo una canción que es sugerencia de Cristina. Esta canción se llama Money, es un trabajo que hace Pink Floyd y por supuesto viene aterrizado a la temática en la que estamos trabajando. It's
to gas. Grab that cash with both hands and make a stash. Y con esta grandiosa banda, vamos a dar inicio a la gran pregunta Quentich. Pregunta Quentich. ¿La educación financiera podría evitar crisis económicas mundiales? Ayúdenos a resolver esta duda. Yo sí creo fuertemente que una educación financiera sí nos puede ayudar a salir de esta crisis, inclusive a no vernos tan afectados. Creo que sería mucho más fácil poderla sobrellevar. Las escuelas no imparten de manera formal cursos de educación financiera en México. Se deja que cada persona aprenda en la práctica de la vida, pues por eso no es sorpresa que luego tengamos un país donde 7 de cada 10 mexicanos tenga problemas financieros o simplemente que llegue su pago quincenal o mensual y la gente ya no tiene dinero para poder salir de esa quincena. Vivimos al día la mayor parte de los mexicanos porque precisamente toda la gente que se está quedando sin empleos o sin fuentes de financiamiento diario, híjole, se vuelven un problema como de escala mayor porque eso genera un montón de tensiones sociales y se transforma en algo horrendo que puede llegar a ser violencia, en su caso más extremo. Por otro lado, en nuestra organización trabajamos con gente fomentando hábitos de ahorro y veo que esa gente está preparada para poder sobrevivir al menos un mes. No es muchísimo, pero para un hogar con un ingreso medio muy bajo es muy bueno tener algo extra, porque es una manera de seguridad para sus familias y para ellos mismos, que no estén sufriendo que van a comer en un mes. Esta crisis, además de ser sanitaria, es económica en todos los aspectos y nosotros si pudiéramos fomentar más hábitos de ahorro o sanas finanzas, podríamos tener una crisis menos severa. Cualquier persona es capaz de ahorrar, no sea solo dinero, puede ahorrar recursos de otra manera, desde luz, por ejemplo, y que ya no tenga que pagar tanto por ese recurso. Podemos hacer muchísimo en esta crisis. Yo creo que más allá de eliminar, evitar una crisis, lo que hace es mitigar los impactos que podrían tener estos en las diversas poblaciones. Y además entendiendo la educación financiera no con el enfoque tradicional que se ha venido trabajando por muchísimos años en cuanto a solamente mirarla a nivel cognoscitivo, sino también mirarla de un aspecto mucho más técnico y holístico, que implique hacer este balance entre qué conceptos tenemos que manejar, qué cosas tenemos que conocer y al mismo tiempo qué habilidades y actitudes tenemos que tener para poder tomar decisiones financieras. La teoría económica ya ha comenzado a darle ese nuevo enfoque, ¿no? La economía del comportamiento, las finanzas del comportamiento, y desde que el Premio Nobel de Economía ya ha sido reconocido por incorporar la psicología a la teoría económica, pues realmente nos hace mirar. O sea, no es un descubrimiento, sino hacernos conscientes de algo que ha sucedido probablemente toda la vida, que nosotros somos altamente emocionales por ser justamente personas. Esto nos hace mirar de una manera distinta cómo es que debemos de aprender. Les comentaba que ese proyecto que veníamos trabajando partía de la premisa en que no existen espacios en donde nuestros estudiantes tomen decisiones financieras, ejerciten esa habilidad. Yo soy atleta, por ejemplo, y para poder lanzar los 34 metros que lanzo he tenido que entrenar día y noche por mucho tiempo. Me he estrellado y demás, y eso es lo que necesitamos en nuestro sistema educativo, pero ya de por sí la mentalidad del error no la tenemos tampoco incorporada. Ahorita que se está debatiendo la utilización de un porcentaje de los ahorros provisionales de las personas para disponer este dinero, pero muchas de ellas no necesariamente tienen esa necesidad para este momento. Tenemos una mentalidad también muy cortoplacista. Y solo para terminar, desde el 2016 en la currícula peruana existe una competencia ya vinculada a los temas financieros, que es la competencia 19 de la gestión responsable de recursos económicos. Pero lastimosamente, y eso lo comprobamos un poco en el piloto que estuvimos desarrollando, nuestros maestros tienen una gran brecha personal para poder desarrollar estas competencias con nuestros estudiantes. Entonces, en realidad, la chamba y el reto es bastante amplio. Para responder esta pregunta de si la educación financiera podría llegar a evitar crisis económicas mundiales, tenemos que remitirnos a por qué estamos dando educación financiera. Y es que la educación financiera se empezó a dar como a nivel estructural y a generar planes de educación financiera en los países después de la crisis inmobiliaria del 2008. Queríamos tener unas reglas para que las personas se pudieran mover dentro de ese sistema financiero y permitir saber que no solamente importa la inclusión de las personas dentro del sistema, sino también el uso y la calidad, que si sabemos que si hay falta de inclusión financiera, también empieza a haber falta de inclusión social.
Y a pesar de que se promovió que las instituciones financieras hicieran esto de educación, hablo de, por ejemplo, en Colombia, donde hay un plan, estos programas tienen que reinventarse de tal manera que tengan en cuenta los comportamientos y las barreras de comportamiento financiero, que son el sesgo del presente, la aversión a las pérdidas, el exceso de confianza, limitaciones cognitivas, que nos hacen tomar decisiones adversas. La educación financiera podría ayudar a manejar ciertas crisis, pero nunca a evitarlas. Creo que no va a evitar una crisis, sin dudas puede reducir la crisis de una familia, como muchas búsquedas que muestran que 48% de los brasileños no anotan sus gastos, como no tienen esa práctica, ellos también no tienen la reserva de emergencia para 2 meses, 3 meses que están sin empleo. Creo que la escuela podría hacer ese papel de ayudar a los estudiantes, pero yo creo que el problema hoy es que tenemos una imagen muy negativa del dinero. Hay un libro que se llama Secretos de la mente millonaria. Él dijo que hay un concepto que se llama modelo de dinero. Básicamente, todas las experiencias, las informaciones que tienen con tu dinero envasan tu relacionamiento. Generalmente, este relacionamiento está ligado con que nuestra familia piensa. Y hace muy sentido porque, por ejemplo, no vemos la educación financiera en las escuelas. Solamente vemos con la educación financiera en nuestras casas. La mayoría de las veces no tenemos una discusión con toda la familia sobre dinero. Si yo soy una crianza, un chico o una chica, y veo a mi mamá diciendo, ese dinero es muy malo solamente para pagar las cuentas. Estoy poniendo una energía negativa el dinero. Voy a crecer pensando, dinero solamente para pagar las cuentas. Nosotros sabemos que el dinero puede traer cosas maravillosas, momentos increíbles con tu familia, con tus amigos. Y yo creo que también los profesores, en la gran mayoría, no buscan conocimiento sobre educación financiera. Es un tema muy difícil de hablar, principalmente acá en Brasil. Dinero, tú eres capitalista, vamos a... No, ¿cómo? En cualquier tipo de mundo va a existir dinero. Tenemos que hablar, tenemos que saber cómo lidiar con dinero. Les propongo que hagamos un top 3 acerca de tips o recomendaciones que ustedes podrían compartirnos en salud financiera. Por ejemplo, ¿de qué forma puede convertirse la salud financiera en una herramienta para afrontar esta crisis como consecuencia del COVID-19? Yo creo que este es un momento súper reflexivo y un momento para conversar y observar a la sociedad y replantearnos sobre todo el sistema financiero que tenemos y la manera como estamos afrontando esta crisis desde las parejas, desde las familias y desde todo el sistema así en general como sociedad. Hablando de México, creo que tenemos que voltear a ver a todas las familias que se están quedando sin trabajo. Insisto fuertemente en eso porque es muchísima la cantidad de gente que está en una precariedad. Y creo que por eso vale mucho la pena replantearnos qué clase de sistema queremos para que esta gente no se vea tan afectada. También creo que el ahorro sí es parte fundamental, ahorrar en todos los aspectos, siempre y cuando pues también tengamos para hacerlo, partiendo de lo mismo, de tener lo mínimo necesario para poder vivir. Y creo que algo muy importante es replantear el valor de la escuela y el retorno al estudio. Me gustaba mucho lo que decía Guillermo, que los estudiantes ahora son los más afectados porque no le ven el valor a la escuela, porque están fuera de ella. Y lo veo también aquí en México. Creo que es una realidad latinoamericana donde si ahorita los estudiantes no les prestamos la atención y redoblamos esos esfuerzos que con tanto trabajo nos ha costado decirles, oye, estudia porque te va a servir, es muy importante no dejar de eso de lado y seguir fomentando con fuerza ese valor de la escuela y ese valor de educarnos, y no solo para los estudiantes, sino en general. Creo que por ser sociedad latinoamericana tenemos un montón de puntos en común. En primera instancia, como estamos justamente hablando de salud financiera, implica que podamos hacer un diagnóstico. Esa primera fotografía, y esa fotografía es el presupuesto. Este momento es uno de los más importantes y propicios para hacer un presupuesto y comenzar por el chiquito, por el de la emergencia, debido a que tenemos recursos sumamente escasos por toda esta situación, y ver realmente qué cosa es lo que necesitamos, haciendo reducción entre gastos hormiga o gastos vampiros que le llaman algunas otras personas, ya como un poquito más consciente de identificar esos patrones que hay que llevarlos a una hoja y un papel. A veces parece tan simple, pero realmente es bastante retador. Y hacerlo justamente desde una mirada familiar, no solamente papá o mamá, sino también convocando a los más pequeños de la casa.
Lo segundo es fortalecer la mirada en el largo plazo. Actualmente el 70% de peruanos cree que es importante tener un ahorro para la vejez. Solamente o menos del 30% de personas está haciendo algo para. Nuevamente reforzamos esta idea de que no estamos siendo previsores para el futuro, que también parte de un sesgo cognitivo que tenemos. También en el país tenemos un gran bono demográfico que implica que hay actualmente una gran población entre los 18 y 35 años y es bastante importante. Y esta población vamos a ir envejeciendo. Va a llegar el momento en el cual no podamos sostenernos y que muchos de nosotros no haya tenido ningún tipo de ahorro como actualmente sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Pides ayuda al gobierno o pides ayuda a la primera ronda de familiares del primer grado, pero van a ser menos los jóvenes que están para poder sostener a todo el sistema. Por ende, va a haber un desequilibrio y quiebre. Para muchas personas, tener fondos de emergencia de un mes, de 2 meses, es sumamente retador porque lo ideal es que fueran 6. Hay que ser conscientes que esa realidad no podemos efectivizarla, pero por lo menos en tener un mes, como mencionaba Magdalena en México, que es sumamente relevante. Hay personas que no aguantan ni siquiera una semana y tiene que ver también mucho con el ejercicio del hábito, aunque sea de a poquitos. Y finalmente, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Guillermo en cuanto a las grandes mentalidades que existen. Tengo una fanpage que se llama Tabú Financiero y el nombre salió por eso, que realmente hablar del dinero muchas veces es un tema tabú. Muchas posturas religiosas más radicales apuntan a eso y son grandes hitos de avance, pero aún así no las tienen muy marcadas para poder relacionarse mejor con el dinero. Realmente pasa por un tema de mentalidad, por conversar con nuestros estudiantes y hacer esto un poco más coloquial para todos. Hemos hablado mucho de salud financiera y yo creo que si los oyentes han llegado hasta aquí, es momento de agradecerles y decirles si se han quedado es porque están queriendo evaluar sus propias finanzas. Cuando hablamos de salud financiera, a lo que nos referimos, es decir, a la capacidad de manejar de forma adecuada su dinero y para hacer cositas con su dinero, o sea, que le sirva para vivir bien, de forma consciente, sostenible. Y yo sí quisiera traer a colación 8 indicadores que son muy importantes, no los voy a enumerar todos: la planificación, la deuda, el ahorro y el gasto. Esos 8 yo los manejo, yo hago una pequeña asesoría financiera, miramos estos aspectos y si alguien lo quiere hacer conmigo, bienvenido. Para este momento de los tips, lo que voy a decir es una cosa que siempre me ha funcionado mucho y la gente dice como, uy, qué chévere hacer eso. Es una hoja que estés reciclando en tu casa, al menos por una parte de la hoja blanca. La doblas por la mitad, la vuelves a doblar y la vuelves a doblar de tal manera que te queden 8 cuadritos. Escribes los días de la semana, te van a quedar 7 hasta el domingo. En el último escribes resumen, donde abajo vas a escribir total de gastos necesarios y total de gastos por deseos. O sea, aquellos que no fueron necesarios, que fue que me comí un dulce y costó mucho, pues eso no es necesario, sino es un deseo que tuviste. Lo que hay que empezar a moldear es a que empecemos a disminuir esos gastos que fueron de un deseo y no tan necesarios. Eso durante 4 semanas nos lleva a ordenar nuestros gastos poco a poco y a tomar decisiones con tranquilidad, a mirar cada semana tras semana que los gastos innecesarios se reduzcan. Lo que decía Magdalena, en estos tiempos nos invitan a evaluar nuestra relación con el dinero, a sanar nuestra relación con el dinero. Y mi segundo tip tiene que ver con que nos mantengamos positivos. Confiemos en que todo va a estar bien, programemos nuestra mente positivamente, revisemos pensamientos limitantes frente a pensamientos empoderados, pensemos en soluciones y trabajemos en nuestra resiliencia. Y el tercero es que seamos comunidad, ayudemos al que podamos, al que veamos que podamos ayudar, que no tiene, que en ese momento está mal. Ese es el momento de dar, ¿sí? De dar sin esperar. Para cualquier tipo de crisis o también para tu vida de día a día, que lo primero tip es conocimiento. Tienes que buscar conocimiento de educación financiera. El primer libro que yo leí en educación financiera fue Padre Rico, Padre Pobre, Los secretos de la mente millonaria. Es otro bueno también.
Hay muchísimos libros y también puede buscar conocimiento por YouTube con los educadores financieros que hay. Ninguém va a tirar los conocimientos de ti. El segundo para mí es hablar de dinero. En una familia, en la escuela, hablan de dinero como 100 juzgamentos, porque cada persona tiene un contexto diferente y tú puedes aprender muchísimo con una charla sobre dinero. No podemos más pensar que dinero es solamente una cosa ruin. Tenemos que pensar que dinero puede ser algo bueno. Con charlas yo creo que la mentalidad va a ser cambiando. Y el tercero, el planeamiento financiero. Hay muchas formas de hacer, pero todas las personas tienen que entender que el planeamiento financiero, como el presupuesto que tú haces, no es solamente hacer la parte matemática. No es solamente poner las cuentas, yo gasto tanto con eso, yo gano tanto de dinero. No, el planeamiento financiero es hablar de tu vida, es hablar de tus deseos, de tus prioridades. Por ejemplo, si tú ves mi planeamiento financiero, yo tengo una parte de dinero, solamente un poquito de dinero para viajes. ¿Por qué? Porque me gusta mucho viajar. Si tú tomas una foto de un presupuesto de cualquier persona, no son solamente números. Es un retrato, es una foto de la vida de la persona. Tú puedes saber que a esa persona le gusta viajar, le gusta hacer tal cosa. Acá la alimentación, como gastase mucho. Educación financiera es una ciencia humana. El ser humano relacionando con su dinero. No es la matemática financiera, que es la matemática por detrás del dinero. 3 tips. El primero, busca conocimiento. El segundo, hable de dinero con tus amigos, con tu familia. Y tercero, hagan un planeamiento financiero, lembrando que es una foto de tu vida. Profes, muchísimas gracias por cada uno de estos tips. En este momento, escuchemos un poco la recomendación musical que nos hace Magdalena Jasso. Esta canción la hace Jorge Drexler y habla precisamente de sanar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar. Si ustedes que nos escuchan pueden poner en práctica estos tips y recomendaciones, chévere si nos cuentan sus resultados. Déjenos en los comentarios cómo les va con este proceso. Me encanta esta red, siempre podemos aprender unos de otros y es parte por lo que me encanta también la educación financiera, que siempre podemos aprender algo nuevo y entre cada país hay cosas que uno hace que al otro le podría venir bien. Esta crisis nos va a hacer más fuertes y más resilientes como sociedad. Muchísimas gracias, Magdalena Jasso, hasta luego. Creo que es un súper privilegio tener en una misma sala de manera virtual las miradas de distintos países a través de las experiencias que hemos compartido el día de hoy. Como en los ciclos económicos, siempre a la baja viene el efecto rebote. Esto va a ser cíclico, es decir, no va a ser la única vez que se nos viene. Conversemos mucho más del dinero con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes. Buena salud financiera. Cuídense. Si tú eres profe y has dado clases de educación financiera o quieres darlas, únete a nuestra red, porque así fue como nos conocimos Guillermo, Magdalena y yo, y hay otros profes más, y unámonos compartiendo recursos y un momento como este de compartir experiencias y aprendizaje. Podríamos hablar más, como es un asunto interminable, principalmente para nosotros que amamos ese tema. Si tú estás oyéndonos, por el amor de Dios, ocúpate con tu educación financiera, con tu salud financiera, es muy importante para ti y para tus amigos y tu familia. Como dijo Silvana, buena salud financiera para todos y hasta luego. Va a sanar. Para finalizar, gracias gigantes por su sintonía. Les animamos a reflexionar con Quentich sobre el sistema educativo. Queremos leer sus comentarios y así seguir trayendo historias y reflexiones de profes para profes. En nuestro podcast, publicitamos proyectos y emprendimientos de impacto social en Iberoamérica. Busca el botón Servicios en nuestra página web y pauta con Quentich. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas?